Hijo de la guerra, primera parte. Ritual de iniciación, diciembre de 1999. Bajé a desayunar temprano, fui de los primeros en entrar al restaurante. Poco a poco llegó la raza nuestra, pero nadie hablaba. Los jefes notaron la circunstancia del silencio. Entonces el co se animó a preguntar: ¿ustedes qué tienen, cabrones? ¿Están mal cogidos o se les apareció el diablo? Esperamos a ver quién hablaba. Primero, el M se levantó y volvió a interrogar: a ver, tú, Galdino. A mí ya me hablaba así porque yo era su chofer. ¿Qué carajo sucede? Nada, mi señor, nada. Es que no sé cómo decirlo. ¿Hay alguna molestia? ¿Les falta dinero? ¿Vieron maltratos? No respondí, sin querer hablar de más. Suéltenlo, para que podamos platicar, insistió el M, dirigiéndose a la bola de culeros que me estaban dejando solo. Disculpe, mi señor, me atreví a abrir la boca, aunque la voz me salía chiquita. Perdone que le haga mención, pero ayer, estando todos presentes aquí, en el hotel, vimos que usted y otras personas salieron en la televisión, acusadas de... Dijeron en las noticias que lo andan buscando, jefe, por narcotráfico. Una carcajada del M rompió el silencio en el comedor. Antes no sospechaban nada. Pues algo, dije yo. ¿Sabes cómo me llamo, Galdino? Ahora sí, mi señor. ¿Cómo? Osiel Cárdenas Guillén. ¿Qué piensan, señores? Interrogó al resto. Oiga, jefe, ¿y por qué no nos habían informado toda la verdad? Intervino Oscar Guerrero. Yo les dejé esa responsabilidad a Decena y a Lascano, se defendió el M, quien continuó risa y risa mientras era evidente que, por su reacción hacia nosotros, solo el Asca estaba incómodo. Osiel propuso que saliéramos al estacionamiento del hotel, y todo lo seguimos. Escoge una camioneta, Betancourt, la que quieras, ordenó. Apenas estuvimos en el exterior, Betancourt caminó hacia la escalade que ese día traía rejón. Abre la puerta del conductor, volvió a instruir y Betancourt obedeció. Del bolsillo de su chamarra el patrón sacó una navaja y con ella rasgó la piel del respaldo del asiento. Sin mucho esfuerzo extrajo una placa ancha cubierta con fibra sintética que era parte del esqueleto, y dentro del hueco asomaron varios paquetes cubiertos con plástico y cinta canela. Retiró uno para mostrar que en su interior había cocaína. Según el M, cada asiento delantero contenía 30 kilos y los dos traseros unos 120 más. Escoge otra camioneta, pidió el patrón, ahora dirigiéndose a Guerrero Silva. Oscar señaló una Suburban gris, estacionada frente a la escalade. El señor repitió la operación en uno de los asientos delanteros y retiró de nuevo la placa, que nos explicaron luego, era de plomo para evitar los rayos X. Sin embargo, no había droga dentro del compartimiento sino paquetes con billetes verdes. De acuerdo con el patrón, las otras camionetas transportaban, cada una, $750,000. Le vamos de sorpresa en sorpresa. Durante los últimos meses había yo conducido esos vehículos sin saber qué contenían. Me imaginé todo lo que habría podido hacer con ese dinero. Adivinando mi pensamiento, el señor Osiel metió la mano debajo del tablero de esa misma camioneta y sacó de ahí una pelotita con cables. Esto es un rastreador satelital que ubica en tiempo real las coordenadas de los vehículos, precisó. En aquel momento la tecnología de rastreo era cara, pero la compañía tenía para pagar eso y más. El aparato los alertaría si nos apartábamos de la ruta prevista. De plano no había manera de robarse el dinero o la mercancía sin que se dieran cuenta. Por último, el M nos mostró una pequeña calcomanía adherida en la salpicadera trasera derecha. En el caso de la camioneta que transportaba dólares, el pegote era verde, en cambio, la escalade traía una amarilla. Así era como se distinguían las que llevaban cocaína de las que cargaban dinero. Osiel Cárdenas aclaró también que, cuando se trataba de mover moneda nacional, el circulito era rojo,
Puta madre. Hasta ese momento caí en cuenta de por qué, en cada ciudad a la que llegábamos, nos cambiaban los vehículos y por qué debíamos retirar las placas de los que traíamos para colocarlas en los nuevos. Las matrículas eran legales y ayudaban a evitar las inspecciones. Es cierto que el engomado de los cristales nunca coincidía con las placas, pero para eso estábamos nosotros. Cada vez que topábamos con un retén militar, mostrábamos las identificaciones que el gobierno nos había dado para que nos dejaran pasar. Iba apenas descubriendo lo enredada que estaba mi vida en el negocio del narcotráfico. Volvimos al restaurante del hotel. Nadie ajeno a nosotros habría podido entrar o salir del lugar. Ocupamos las sillas donde habíamos estado antes. El Cos, Treviño y Tony Tormenta no se habían movido. Ociel Cárdenas volvió a tomar la palabra. Bueno, muchachos, ahora que no hay más secretos y todos tienen la misma información, quiero preguntar si van a seguir sirviendo a la compañía. Corrió dentro de aquel lugar un vocerío incomprensible. Hablen con libertad, no les pasará nada. Díselos tú, Heriberto, insistió el patrón. Heriberto Lascano se echó al ruedo con alguna dificultad porque sabía que con su silencio había abollado la confianza. Miren, compas, el que no quiera seguirle, mejor dígalo de una vez, no hay pedo, se los juro. El que así lo desee, se va. Pero hay que decirlo ahorita, no hasta la noche ni mañana. Yo busqué la mirada del Humer, porque me sorprendió que ese güey no hubiera dicho ni una palabra. Tocó el turno de que interviniera Arturo Guzmán de Sena. Piénsenlo antes de responder. Ahora, tienen buen respeto, identificaciones, nadie los detiene, cada vez estrenan camioneta nueva, traen trapitos chingones y andan con buenas viejas. Cualquiera que quieran, güeyes, ustedes son la envidia, todas les dan el culo a una voz y no me digan que es por su carita. Analícenlo y, si no quieren, pues ruedas de una vez. Como si jugaran fútbol. De Sena le pasó el balón a Heriberto. La situación es esta: si se quedan, ganarán 120,000 pesos netos al mes, que no gastarán porque les estaremos dando viáticos todo el tiempo. Mírense la ropa, traen buen reloj, alhajas finas, portan el arma que quieren. Si entran a un restaurante, el más caro del país, no tienen que preocuparse por el precio. El M no escatima recursos cuando se trata de ustedes. Retomó la palabra de Sena como dice. Arturo, reflexionen en eso también, cómo vive su familia. Recuerden los sueldos que se pagan allá afuera. Cuando éramos solo militares, ¿cuánto ganábamos? No hay comparación con lo que el patrón nos está ofreciendo, dijo el Lasca. Con esos argumentos el Lasca, de Sena y el M se nos metieron en la cabeza. Pero había también otras razones poderosas por considerar. ¿Dónde estaban los otros 24 compañeros del Grupo Z que también fueron al Fuerte Hood? Habíamos oído rumores que a tal lo levantaron, que otro murió en un accidente de coche, que a fulano o su familia no lo volvió a ver. Para mí que esos cabrones no quisieron trabajar para la compañía y por eso ya no estaban entre los vivos. A nosotros sí nos habían calado y ellos no pasaron el examen. Eran gente honesta que quería mantenerse al margen, y creo que por esa razón nos bajaron. Por fin el Humer decidió hablar. Pero las cosas han cambiado, patrón. A usted lo busca la policía, y aunque nos quedemos, pues de poco nos servirán las ganas con tanta gente en contra. De eso no tienen por qué alarmarse. Ustedes han de comprender que los medios de comunicación, los reporteros, deben de hacer su trabajo. No se enojen con ellos y tampoco les hagan caso. Estamos bien arreglados, respondió Ociel Cárdenas. ¿Arreglados?, pregunté. Sí, Galdino, arreglados. Repito que los reporteros hacen su trabajo, y bueno, algunos están con nosotros, otros no. Pero ustedes como si nada. Caminen derechito y nadie los molestará, se los aseguro.
¿Creen que estaría aquí tan tranquilo si tuviera miedo de que me agarren? Y el gobierno está con nosotros. El gobierno quiso saber. Bettencourt, tranquilos. Todo está en orden, trabajamos con el gobierno. Ustedes siguen siendo parte del gobierno. ¿Qué? ¿Los cortaron ya de la nómina del ejército? Viene la quincena, chica. Cuando tengan su pago, se acuerdan de mí. Otra vez se hizo el silencio en el restaurante. Entonces apuró Alaska, porque quería una respuesta rápida. No. ¡Ay, pedo! Ya estamos aquí, reaccionó Oscar Guerrero. Pues le entramos, dijo Bettencourt. Añadió el mamito. Yo también, intervino Efraín Torres. ¿Y tú, Galdino? demandó de Sena. Solo por joder, no necesité mucha reflexión porque el miedo me ganó y me doblegué ante la situación. Yo voy, respondí en voz más alta que el resto. Al final ninguno se rajó. Los 21 que estábamos ahí reunidos con los jefes aceptamos la nueva realidad. Pérense, ordenó Ciel Cárdenas. Este es un nuevo contrato de familia, así que quiero oír a cada uno aceptarlo. Guzmán de Sena, quien estaba parado frente al M, dio un paso militar y dijo, Ridio seré el Z1. Se levantó Alejandro Lucio Morales Bettencourt, Z2. Se sumó Heriberto Lascano, Z3. Luego Jaime González Durán, Z4. Y así siguieron los demás. Mateo Díaz López, Z6. Y Jesús Enrique Rejón, Z7. Oscar Guerrero Silva, Z8. Llegó mi turno, Z9. Omar Lor Méndez Pitalúa, Z10. No hay que creerse lo que luego dijo la prensa. Esa numeración de los Zetas nunca tuvo que ver con la jerarquía de mando dentro de la organización, eran claves para identificarnos entre nosotros y fueron asignadas por casualidad. Arturo se inventó en ese momento lo de Z1 y sucedió que Bettencourt estaba parado entre él y Heriberto, por eso Alejandro se nombró Z2 y Alaska le tocó ser Z3. Hacía ya meses que el M trataba como iguales a Lascano y a Guzmán de Sena, y ellos se habían ganado la superioridad en el grupo, por lo que no es cierto que Bettencourt fuera el número 2 ni que yo ocupara el lugar 9 en la jerarquía. En todo caso, el 3 habría sido el Humer, y yo era el cuarto en el mando. No se retiren tan rápido, nos dijo el señor Ociel. Antes hay que apartar el trigo malo del bueno. Todos volteamos a ver al patrón Ciro Justo Hernández. Salga usted de la formación, ordenó el M. El Cos y Treviño avanzaron hacia ese compa y lo flanquearon. Este hijo de la chingada estuvo hablando de más, nos informaron. Por su culpa la policía investiga a la vieja del patrón y la DEA sabe cosas que no deberían saberse. No tenía idea de que también la compañera del M estuviera en problemas de este Judas. Se encargarán todos ustedes, ordenó el Cos. Ciro Justo Hernández era un cabo que siempre andaba callado, la llevaba con pocos y solo era amigo de Oscar Guerrero. Esa mañana nos enteramos de por qué. ¿Sabían ustedes que Ciro se cambió el nombre cuando lo mandaron al fuerte Hood? Preguntó el M. Oscar bajó la mirada. ¿Lo sabías tú, Oscar? El verdadero nombre de este traidor, señaló con el dedo, es Ciro Guerrero Silva. Como ven que Ciro y Oscar son hermanos, hijos de la misma madre y del mismo padre. Nadie se atrevió a moverse de su lugar, pero Oscar está limpio, ya lo investigamos y no hay problema con él. En cambio, el tal Ciro no merece trabajar para la compañía. Entregó nuestras claves de radio y proporcionó información sobre lo que hacemos y no hacemos. Por su culpa nos metimos problemas con la DEA, pero ese pedo ya está resuelto. Ahora lo que falta es que arreglemos cuentas aquí dentro. Ciro Justo Hernández no era el único del grupo Z que tenía una identidad falsa y Oscar se lo dijo al M. Quería salvar el pellejo de su hermano. Discúlpelo, patrón, yo me voy a encargar de que no vuelva a cagarla. O si el trono, aquí el que la caga, la limpia. Esa es la regla y todos ustedes la van a limpiar, si es que realmente quieren seguir conmigo. Eso te incluye, Oscar. Es tu decisión.
¿te quedas con tu hermano o te vienes con nosotros? A todo esto, Ciro Justo Hernández no parpadeaba. Ese chaparro taimado reaccionó con docilidad. Defiéndete, Ciro, suplicó Oscar. Dile al patrón que no es cierto lo que está diciendo, lo del nombre falso sí, pero no que eres infiltrado ni soplón. El traidor no se esforzó en salvar el pellejo. Fue difunto antes de serlo. Ciro Justo Hernández no era el único de nosotros que cambió su nombre, más de la mitad de quienes fuimos al Fuerte Hood regresamos a México con otra identidad. Lo hicimos por órdenes del gobierno, por eso nos entró miedo de que el M estuviera acusando al hermano de Oscar Guerrero injustamente. Yo con Ciro nunca la llevé, era de esas personas recelosas que siempre te están juzgando con la mirada, pero Oscar sí era mi carnal y pobre cabrón, cuánto sufrió esa vez por lo que sucedía con su hermano. Después de que el Cos y Treviño se lo llevaron, el M ordenó que todos nos dirigiéramos a una casa de seguridad a 20 minutos del hotel, dejamos las camionetas para no llamar la atención y nos transportamos en taxis. Oscar y yo viajamos dentro del mismo vehículo. Medio en clave, ahí dentro, le dije que si él creía que se estaba cometiendo una chingadera, los demás lo respaldaríamos, y si es cierto lo que alega el M. ¿Qué pasará si Ciro es un infiltrado?, me preguntó. Estuve a nada de proponerle que mejor se bajara del taxi y echara a correr, pero sabía que ese carnal no era ningún culero. Cuando llegamos a la casa ya estaban el Lasca, de cena, el Homer y Betancourt. Minutos después no faltaba nadie. Nos habíamos reunido otra vez los 20 zetas, 21 contando a Ciro Justo, y los 4 principales, Ociel, Tony, Treviño y el Cos. El hermano de Oscar estaba completamente desnudo, amarrado a una silla de metal. Otros comenzaron el trabajo sin esperarnos. De su boca salía sangre porque a putazos le habían tirado varios dientes. En cuanto nos oyó, llamó a su hermano para que lo defendiera. Broter, respondió Oscar. Con valentía, se acercó al M para insistir en el argumento de que varios de nosotros teníamos los nombres cambiados. No es justo que solo Ciro pague por eso, razonó. El patrón se apuró a despejar el error. Ciro no era un traidor por usar una identidad falsa, sino por pasar información que no debía primero que a nadie. A ti te traicionó, le dijo a Oscar, tú, que lo metiste al ejército y luego lo ayudaste para que fuera gafe. Tú lo propusiste para ir al Fuerte Hood. Tú eres el primer traicionado. Nos sorprendió el grado de detalle de la información que Ociel Cárdenas podía tener sobre cada uno de nosotros. Por ti este cabrón es lo que es. Sí, volvió a pronunciar mecánicamente el Z8, Y. Sin embargo, nunca te dijo que se cambiaría de bando, ¿no te platicó que se reunía con periodistas y agentes del gobierno gringo? Oscar negó, ladeando brevemente el rostro. Tampoco te comentó que la DEA le pagó varios miles de dólares para que soltara nombres y entregara las claves de radio, para informar sobre mis movimientos. La mamada que vieron anoche por televisión, dijo el M, ahora dirigiéndose al resto, no habría ocurrido si este hijo de la chingada se hubiera mantenido en la línea, si no se hubiera hecho amiguito de los pinches gringos. El rostro de Oscar se ponía cada vez más rojo. A los traidores hay una sola manera de tratarlos, ¿comprenden? Oscar miraba de frente al mar y de reojo a su hermano. El Lasca se aproximó a Ciro Justo y le pegó tamaño golpe en la cabeza con la palma abierta. El cráneo del güey tronó seco. Por tu culpa pudo haberse desmadrado la operación, añadió Heriberto. Por tu culpa ahora el jefe está en los noticieros. Al patrón le costó muchos millones construir esta organización para que un pendejo como tú venga a echarlo todo a perder. Cuando Oscar vio que no había remedio, trató de hacerse el fuerte. Entiendo, señor, entiendo lo que me explica. Si mi hermano se pasó de verga, pues yo no soy quien puede defenderlo. Entonces, ¿estás conmigo?, preguntó Ociel. Sí, señor.
Los demás asentimos junto con Oscar. Aunque sea tu hermano, si usted no lo puede ayudar, yo tampoco. Él. Laska se arrodilló junto a la silla donde estaba Ciro y con un martillo le masacró los dedos desnudos de los pies hasta que se convirtieron en pequeños fragmentos de carne reventada. Luego se aproximó el Humer y puso un tremendo patadón sobre el pecho del desgraciado. Ciro salió volando con todo y silla. Betancourt se hizo cargo de levantarlo para que los demás pudiéramos continuar. Grotter. Ayúdame, por favor, ayúdame, balbuceó Ciro, tratando de encontrar el rostro de su hermano entre tanto cabrón que quería ser parte de la madriza. Oscar se mantuvo junto al patrón sin involucrarse, pero sin oponerse al castigo. Piedad, amigos, piedad. Oscar, Grotter, ayúdame. Los gritos enardecieron el ánimo del grupo, varios comenzaron a disfrutar la tortura. El Humer sacó un cuchillo de sierra y, cruzando el labio superior, le arrancó un pedazo de la mejilla. Alcancé a ver el hueso pelón por encima de las muelas. Traigan brasas y vinagre, ordenó Laska. A mí me tocó hacerla de curandero. Apliqué primero el vinagre y luego una vara de madera ardiendo para cicatrizar la herida. Asegúrense de que sufra un chingo, mandó el M20. Cabrones, participamos en desollarlo. Betancourt y yo nos encargamos de mantenerlo con vida mientras los demás se llevaban, cada uno, su trofeo. Esa fue la primera muerte culera en la que participé. Una madre de esas te hace sentir poderoso. Mientras tanto, el gay de Ciro escupía toda la sopa. Confesó que los gringos le ofrecieron una vida de rico en Estados Unidos si trabajaba como infiltrado entre nosotros, juró, y yo le creí, que nunca compartió nuestros nombres con sus otros patrones. En cambio, Deosiel Cárdenas dijo todo lo que sabía, la ubicación de casas y ranchos. También habló sobre los contactos que el jefe tenía fuera del país. Ese día supimos más cosas del M que durante los meses previos. Cada vez que Ciro confesaba algo, el rigor venía peor. El Humer lo castró y de cena le amarró un petardo para volarle la verga. No es fácil describir las emociones que genera involucrarte en una fiesta de esas. Sientes miedo, pero no es un miedo desagradable porque está cargado de adrenalina. Quieres ver más sangre, más golpes. Quieres oír más gritos y darle tú también, darle un chiazo o algo así. No es excitación sexual, porque no soy puto, pero si te excitas y no quieres que se detenga. Al final Ociel decidió terminar con él. Show, le entregó a Oscar la Colt 9 milímetros que siempre cargaba y ordenó que le diera el tiro de gracia. Seguro que mi carnal ya se esperaba esa conclusión. No participó en la carnicería y por eso no le quedaba de otra si quería seguir siendo parte de los Zetas. Cuando todo acabó, el patrón volvió a reunirnos a su alrededor. Recuperó el arma que venía de usar Oscar y lo abrazó con fuerza, diciéndole que lamentaba su pérdida. Guerrero, hoy perdiste a un hermano, pero ganaste una familia, 20 hermanos y yo que desde ahora formamos parte de ti. Con esta traición nace una hermandad, y así durará. Piénsenlo como un ritual que nos une para siempre. La sangre que circulaba por nuestras venas nos tenía muy alertas, más que cualquier droga. Ese día surgió una legión de soldados, dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir. Entusiasmado, el patrón preguntó, ¿y su código? ¿Cuál es? Fue de Cena quien pronunció la primera frase, mata, Dios perdona. Los demás completamos, tu padre, la nación, tu madre, la bandera, tu esposa, tu pistola, tus hijos, tus cartuchos. Por cielo, mar y tierra, nuestro único objetivo es dar con el enemigo y vencer o morir en el intento. No hay amigos, no hay familia, y no existe el amor. Juan Luis Vallejos de la Sancha Mayo, de 2015. Por encima del horizonte, sobre la cresta de los cerros, 2 camiones blancos descargaron los primeros desperdicios de la mañana.
Chiconautla es una cárcel construida dentro de un antiguo basurero que la autoridad olvidó cerrar cuando mudó ahí a los reclusos. Sorprende que durante 30 años la prisión y el vertedero hayan cohabitado como hermanos siameses. En tiempo de calor las narices duelen porque la pestilencia se apodera de toda la cuenca. Los ajenos al penal no ingresamos antes de las 10 de la mañana. Así que aquel miércoles 13 de mayo de 2015 debía aguardar con paciencia casi una hora, hasta que un custodio accionó el pasador de una inmensa puerta de metal. Antes de entrar, en el muro exterior topé con un cartelito que anunciaba una multa de 6,000 pesos contra aquellos visitantes que introdujeran teléfono celular o dinero en efectivo. Después de cruzar 3 aduanas me condujeron a los locutorios. Ahí, todos de pie, separados por una malla de fierro pintada de verde, los internos conversaban con sus abogados. Hasta el último momento temí que algo pudiera salir mal, pero 15 minutos después de solicitar su presencia apareció Juan Luis Vallejos de la Sancha. Llegó vestido con uniforme azul y traía un cubrebocas, del mismo color, tapándole la mitad del rostro. Imaginé que lo usaba para protegerse de los olores del basurero. Para saludarme introdujo el dedo índice a través de uno de los brevísimos huecos de la malla. Preguntó si quería que habláramos en un lugar más accesible y pidió 100 pesos. Con dudas, porque no había olvidado el cartelito en el muro exterior del penal, entregué enrollado un billete a través de la malla. 5 minutos después volvió Vallejos con un refresco de cola en la mano. La dádiva entregada a los custodios le consiguió permiso para situarse del lado de los abogados. Lo tuve de cuerpo entero frente a mí. No era un hombre alto, pero me encontré con un deportista disciplinado. En el pasillo paralelo a los locutorios comenzó a calentar el sol. Las manecillas del reloj en la pared marcaban las 11 de la mañana. Me habría gustado tener distancia con respecto a los demás reclusos, pero Vallejos estaba bien con la situación, se hallaba en familia, y esa familia hacía tiempo que había olvidado el significado de la privacidad. El cubrebocas continuaba en el mismo lugar. Quizá también lo usaba para no hablar de más. Los tatuajes que llevaba por todo el cuerpo resultaron un buen pretexto para romper el hielo. Sobre el dorso de la mano izquierda, a lo largo del pedazo de piel que une al dedo índice con el pulgar, Vallejos tenía tatuada una letra Z. Me aclaró que los primeros 20 Zetas la lucían allí mismo, idéntica. Llevaba además una inscripción sobre la pared izquierda del cuello que rezaba Guerrero de Dios, y me dijo que también tenía 5 estrellas perfiladas sobre la espalda alta, una por cada estado de los 5 que conquistamos. Tú afirmó. Si el cuerpo es el lienzo donde los seres humanos vamos bordando las experiencias de la vida, el de ese interno de Chiconautia era el paño de un testamento abrumador y contradictorio, el de un hombre que decía ser Galdino Mellado Cruz, alias el Z9, y al mismo tiempo respondía al nombre de Juan Luis Vallejos de la Sancha. Se retiró el cubrebocas y dijo, fui uno de los 20 originales del grupo de los Zetas. El año pasado me convertí en un muerto vivo. Por la televisión supe que mataron a Galdino Mellado Cruz y sentí alegría, porque al fin había logrado librarme de mí. En la red hay un par de fotografías de Galdino Mellado, provienen del ejército y son archivos de la época en que se alistó para el servicio militar. Mi cerebro computó las semejanzas entre aquellas imágenes y la persona con quien conversaba. Eran parecidos a los de Vallejos, los ojos saltones y tristes del Z9 y el pronunciado remate hacia abajo de sus párpados, lo mismo que las orejas pequeñas y redondas, así como la frente, ampliada por 2 entradas grandes en el pelo. De acuerdo con los registros públicos, Galdino Mellado tendría unos 43 años, y a simple vista era posible que Juan Luis Vallejos fuera de la misma edad.
Si este hombre hablaba con la verdad, muchos estarían mintiendo. En mayo de 2014, justo un año antes de mi visita al reclusorio, Mellado Cruz murió durante un enfrentamiento en Reynosa, Tamaulipas. Al menos eso dijo el gobierno. Los agentes de la policía habrían encontrado su cuerpo dentro de una casa que su organización usaba como centro de operaciones. Pero Juan Luis Vallejos de la Sancha aseguró que él era Galdino Mellado Cruz, el de allá pertenece a la familia michoacana y ese otro, el que está parado junto a la reja, trabaja para la organización de los Beltrán Leiva. Aquí dentro nos conocemos todos. Afuera, los que sí importan saben también quién soy, si quiere, pregunte. Además, está el expediente judicial. Le doy una copia para que compruebe lo que estoy diciendo. ¿Por qué quiere que dé a conocer su historia? Interrogué. Enderezó el cuello como lagartija y respondió, porque nos usaron. Fuimos un instrumento del gobierno y hubo una traición. Cuentan que estoy muerto y no es cierto. Lo mismo voy a decirle de otros. Al reclusorio de Chiconautla llegan delincuentes menores y muy rara vez otro tipo de criminales, de que está acusado de robo. Me dieron 5 años y faltan algunos meses para que salga de aquí. ¿Qué se robó? Sonrió con media mueca. Una pistola calibre .22. Hizo una pausa y remató, pero no es cierto. La historia es más enredada. Usted solo tiene que escuchar lo que voy a contarle y así podrá juzgar. Si se anima, si no tiene miedo a saber, yo no tengo miedo a decir. Otro recluso se acercó a nosotros para preguntar si queríamos comprar cigarros. Vallejos sacó del bolsillo del pantalón una moneda de 10 pesos y pidió un par. Uno lo colocó detrás de su oreja izquierda y me ofreció el otro. Lo rechacé porque recién había dejado de fumar. Entonces saqué del bolsillo de mi saco un puñado de pistaches salados que, en estos casos, me ayudaban a administrar la ansiedad. Hay 2 condiciones para que estemos en paz. Espere a que consiguiera fuego. Encendió, escupió el humo y continuó. Primera, usted no puede publicar nada hasta que yo esté fuera de la cárcel. Ni una palabra antes de marzo del próximo año. Segunda, debe proteger a mi familia. Mucho trabajo me ha costado ganármela de nuevo, sobre todo a mi madre, y no quiero echarlo a perder. De mí puede escribir lo que se le dé la gana, pero no le perdonaría si publica algo sobre los míos. De sus nombres y circunstancias, 0. Por lo demás, conmigo no hay reversa. El tono utilizado no dejó lugar para ambigüedades. Evite imaginar lo que podría suceder si yo quebraba sus reglas. Partí a la mitad una cáscara y llevé a la boca el primer pistache de aquel día. Su sabor salado espantó mi deseo de un cigarro. Si usted dice la verdad, yo tampoco me echaré para atrás, respondí imitando la firmeza de su voz. Necesitaba imágenes de ese recluso para que un especialista las comparara con aquellas que el gobierno publicó de Galdino Mellado Cruz. Para ello había llevado a esa sesión una pluma cuya tapa escondía una cámara muy potente. Los custodios que hicieron el registro aquella mañana no la descubrieron. Quiero un retrato suyo, expliqué moviendo la pluma. Ningún problema. Ahora que nadie nos está jodiendo, aproveche su camarita. Coloqué el ojo diminuto de la pluma falsa frente a él y busqué un tiro limpio. Ese miércoles también había traído conmigo un documento que Vallejos debía firmar. Con él obtendría autorización para visitarlo en el futuro. El interno sacó unos anteojos de montura negra y leyó el texto. Después de 2 o 3 minutos firmó como Juan Luis Vallejos de la Sancha, y bajo el trazo escribió, Romanos 1 y 22. Es un versículo del Nuevo Testamento que habla sobre quienes presumen ser sabios, pero en realidad son hombres necios. Le entregué un número de teléfono donde podía contactarme. Entonces, un interno vestido de color beige se aproximó para avisar que la conversación podría continuar si yo daba más dinero, pero ambos convinimos en detenernos.
Mientras caminamos de vuelta hacia la puerta de salida, tiré las cáscaras duras de pistache dentro de un basurero desbordado. El recluso esquivó la mirada inquisitiva de los custodios y al final se detuvo, extendiendo la mano para darme una despedida casi militar. No había tomado suficiente distancia cuando alcancé a escucharlo de nuevo: yo no me rajo. Viré y sus ojos me parecieron más tristes que antes. Continué andando hasta llegar a la calle. Cuán tenue me pareció, en ese momento, la frontera entre la libertad y su privación. 29 falso positivo. Mayo de 2015. La investigación comenzó donde en esta época suelen comenzar todas las investigaciones, en Internet. Transcurridos solo 52 segundos en el buscador de Google, el nombre de Galdino Mellado Cruz arroja 44.000 resultados. Frente a mí había una inmensa montaña de datos aún sin corroborar. Me angustió una jornada para la que iban a faltarme oxígeno y valentía. Wikipedia dedica una entrada larga que incluye los principales datos de su biografía. Con su referencia también emergen 4 o 5 imágenes que corresponden a distintos momentos de su vida. Ahí está la fotografía de cuando ingresó al ejército, otra de cuando fue policía judicial, una más del periodo en que fue zeta y, finalmente, la de su rostro acribillado por una varicela de pólvora. La confirmación de su muerte es probablemente la noticia más destacada en la red. Si uno dedica tiempo a bucear en esa nebulosa infinita de información, también es posible encontrar evidencia de que la justicia de Estados Unidos no creyó en el fallecimiento del Z9. Para despejar contradicciones, un día después de mi visita a Chiconautla envié a Montserrat Ferrara, antropóloga forense, experta en análisis facial, las fotografías que había tomado con la pluma falsa. También le hice llegar una de las imágenes de Mellado que saqué de Internet. Elegí aquella donde tendría unos 24 años, que es del periodo cuando trabajó como policía. La experta devolvió una semana más tarde su peritaje. Ahí narra el método que utilizó para hacer su reporte. Primero integró una base con 500 caras seleccionadas al azar, dentro de la cual introdujo los retratos que yo había proporcionado. Luego corrió un programa capaz de comparar 47 rasgos faciales entre todas esas caras de la base. El resultado que obtuvo fue fundamental para seguir adelante. En ese universo relativamente amplio de fotografías, las dos más parecidas fueron las que yo había aportado. Según la experta, la probabilidad de que las imágenes del recluso de Chiconautla y la del joven Galdino Mellado Cruz pertenecieran a la misma persona era de un 82%, la cifra se acerca a 100% si se eliminan los rasgos debajo de la nariz. Mientras la boca, el mentón y el cuello son facciones que se modifican con la edad, las medidas de los ojos, la frente o los pómulos tienden a perdurar en el tiempo. Comparando el tamaño de las cavidades oculares, la longitud de la nariz o las dimensiones de la frente, entre otros rasgos faciales superiores, se concluye que las dos fotografías entregadas corresponderían a la misma persona. Mintió entonces el Comisionado Nacional de Seguridad cuando afirmó que los peritos del gobierno identificaron plenamente a Galdino Mellado Cruz. Durante una conferencia citada al mediodía del lunes 12 de mayo de 2014, ese funcionario festejó que uno de los principales mandos criminales de Tamaulipas hubiera sido abatido en la ciudad de Reynosa. Con voz y porte de actor de película policial escandinava, aquel hombre intentó infundir credibilidad sobre el relato, derivado de labores de inteligencia. Se le ubicó en un domicilio, a partir del cual este sujeto conducía la operación de sus negocios ilícitos. Cuando la Policía Federal logró aproximarse al inmueble, desde dentro se efectuaron disparos con armas de alto calibre y también los sicarios lanzaron granadas de fragmentación. En la parte baja del atril,
Desde donde el comisionado pronunciaba su discurso, fue colocada una composición fotográfica que incluía dos mitades y un rostro humano, supuestamente pertenecientes al Z9. La del lado izquierdo mostraba la faz de un varón vivo y sonriente, la del lado derecho, una cara masacrada por una decena de cicatrices de bala. La autoridad repelió la embestida apoyada por un helicóptero militar y elementos de la Marina. Después del enfrentamiento, ingresamos a la construcción, encontrando el cuerpo de un solo hombre abatido durante la refriega. Los demás atacantes lograron huir. ¿Cómo fue que solo Mellado Cruz perdió la vida en un asalto donde intervino incluso un helicóptero militar? Este discurso del comisionado puede consultarse en la plataforma YouTube y recuerdo que, al analizarlo, calculé que no debía utilizar, para mis comparaciones, la fotografía exhibida por esa autoridad. Ocuparía otra que me diera mayor confianza. El comisionado tomó agua, rascó las cuerdas vocales de su garganta y continuó hablando. No hay duda de que se trata de Galdino Mellado Cruz, un individuo relacionado con más de 13 investigaciones por los delitos de homicidio, extorsión, tráfico de drogas y de armas. A diferencia de los filmes escandinavos, donde la decencia policial obliga a que la autoridad atienda las preguntas de la prensa, apenas terminada su intervención, el funcionario abandonó la sala. Una hora más tarde, la televisión británica reprodujo aquella batalla descrita por la autoridad. Para ello utilizó una maqueta digital similar a la de un juego de video. Puede igualmente consultarse en la red si se escribe en el buscador Z-Drug cartel Galdino Mellado Cruz Quillet. No faltó aquel lunes de mayo uno solo de los elementos que suelen desplegarse para otorgar credibilidad a la parafernalia oficial: la contundencia del discurso, la elocuencia de las imágenes y, sobre todo, la ingeniosa reproducción de los hechos. Sin embargo, un argumento se coló para encordiar la perfección de las escenas. La conferencia de prensa sucedió 24 horas después de que miles de personas tomaron las calles de Tampico, Tamaulipas, para reclamar al gobierno por su negligencia frente a una ola de violencia que, en pocas semanas, había arrancado la vida a 60 ciudadanos. Para un cerebro políticamente torcido, como por ejemplo el mío, no es difícil sospechar que la escenografía montada para comunicar el deceso de Mellado Cruz pudo haber tenido como propósito competir por la atención de los medios de comunicación. ¿Acaso el objetivo del gobierno no fue neutralizar al delincuente sino la crítica social? Alimentó también mis dudas el hecho de que, un día después de la conferencia, el secretario de Gobernación, jefe inmediato del comisionado nacional, había visitado Reynosa para anunciar una nueva estrategia de seguridad, así como la policía, la Marina y el Ejército, en colaboración, habían abatido al último de los Zetas fundadores. De igual manera lo harían, a partir de ese momento, con todo aquel individuo que pudiera significar una amenaza criminal. Para alimentar la suspicacia también importó el documento que encontré en los archivos judiciales estadounidenses. Se trata de un oficio fechado el miércoles 27 de mayo de 2015, un año después de la supuesta muerte de Mellado, que contiene la firma del fiscal de distrito Eric Daniel Smith. Ahí, este funcionario solicita al juez Kate Pellison que, a pesar de los dichos de la autoridad mexicana, mantenga abierta la causa penal en contra de Galdino Mellado Cruz, ya que posee evidencia de que el sujeto continúa con vida. Tengo el título de licenciado en Derecho, pero nunca ejercí. La vida en tribunales me habría hecho infeliz. En los estantes de mi biblioteca todavía conservo una selección de libros gruesos gracias a los cuales me gradué de la universidad. De algo me habían servido antes para enfrentar distintas investigaciones durante mi carrera como periodista, pero en esta ocasión eran inútiles ante este pozo de confusiones.
Mis maestros de derecho me enseñaron que los procesos judiciales tenían como principal objetivo estabilizar la verdad argumentada por las partes en conflicto. Si el expediente penal no lograba este propósito, era muy difícil para la justicia hacer su trabajo. No imaginé entonces que un día iba a enfrentarme a un caso donde los documentos procesales, mexicanos y también los estadounidenses, producirían el efecto contrario, impedían dar con la verdadera identidad de un delincuente tan buscado. De acuerdo con la jueza Verónica Castillo, Galdino Mellado Cruz ingresó al penal estatal de Chiconautla el lunes 13 de diciembre de 2010, según el Comisionado Nacional de Seguridad. Ese mismo sujeto murió durante una balacera en Reynosa, Tamaulipas, en mayo de 2014 y, ante los ojos del fiscal Eric Daniel Smith y del juez Kate Pellison, ambos pertenecientes al Poder Judicial Federal de Estados Unidos, el mismo individuo continuaba prófugo de la ley. ¿Podría el hombre uniformado de azul ayudarme a despejar la confusión? Acudí el miércoles siguiente al reclusorio de Chiconautla cargado de preguntas. No solo abordaría con él interrogantes relativas a su identidad, si el hombre decía la verdad, podría explicarme algo del horror que ha recorrido mi país durante la última década. En muchas regiones los panteones se han poblado de gente muy joven. Antes de morir, esos seres humanos fueron torturados, tasajeados, decapitados. La escalada de violencia creció hasta hacerse insoportable. Entre 2006 y 2018, a causa del conflicto armado contra las organizaciones criminales, en México perdieron la vida 240,000 personas y desaparecieron más de 60,000. Los Zetas fueron protagonistas de esta tragedia. Ellos introdujeron terror, ferocidad militar y competencia armada a la pugna que ya había entre organizaciones. Antes de volverse delincuentes, fueron militares bien entrenados. Son el eslabón más obvio que alguna vez unió al gobierno con el crimen. Aproximarme a este individuo puede ayudarme a comprender el origen de la guerra y también las causas de tanta mortandad. Como la inmensa mayoría de los mexicanos, yo sabía poco sobre ellos. Se cuenta que los Zetas fundadores se educaron en Estados Unidos, pero no existen pruebas de esta afirmación. Los contrató la Policía Judicial Federal, pero no ha sido posible explicar cómo fue que, de la noche a la mañana, se convirtieron en los sicarios más temibles del narcotráfico. Los Zetas fundadores comenzaron a marcar el territorio con cuerpos torturados y cabezas cercenadas, infligieron terror como nadie lo hubiera hecho antes en México. ¿Cómo sucedió que este grupo contagió a otras mafias con sus métodos y sus prácticas? Hay también evidencia de que los Zetas financiaron campañas políticas, pero nadie ha sido perseguido hasta ahora por este delito. También es extraña la manera en cómo algunos de sus líderes fueron abatidos y luego sus restos desaparecieron, haciendo imposible validar su identidad. Circulan todo tipo de versiones sobre el verdadero destino de estos personajes. Se dice que podrían estar vivos y en el extranjero, gozando de una existencia plácida y millonaria porque lograron un acuerdo que les permitió escapar. El problema con estas versiones es que también suelen tener como fuente la propaganda. Igual que hace el gobierno, el crimen contrata publicistas que, por medio de corrido, el rumor, las redes y los sitios en Internet, son capaces de inventar casi cualquier cosa. Cuando me enteré, por un colega, que en el reclusorio de Chiconautla había un hombre que afirmaba ser el verdadero Galdino Mellado Cruz, pensé que no debía dejar pasar la oportunidad. Cabía dudar de su honestidad. Fui advertido. Sin embargo, el hombre hablaba de temas y cosas que no parecían mentira. Aquel sujeto era quien decía ser. El gobierno había